Buenas noches. Es un tema y me encanta como lo han expuesto las dos personas que estuvieron anteriormente compartiendo con ustedes, porque es como el secreto para esta nueva etapa que está viviendo la humanidad en general y Costa Rica en particular, y como las respuestas a esa preocupación que tenemos de cómo superar el entrabamiento que tiene nuestro país. Porque confianza es la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Generar confianza y honrarla construye y edifica. Como se ha discutido aquí, tener confianza en los otros nace y se traduce en buenas relaciones, en buenos negocios, en buenas ideas y en buenas prácticas. Los periodistas y los medios de comunicación, por ejemplo, dependemos de la confianza de nuestras audiencias. Una confianza que no se nos da gratuitamente. Es una confianza que construimos a través del tiempo. Ustedes creen en quien no les miente. Ustedes comparten información con los periodistas y medios en los que creen. Ustedes confían en nosotros. Y lo hacen en gran medida porque a los periodistas nos mueve una sana suspicacia. Para generar confianza tenemos que dudar, que cuestionar, que interrogar y que descubrir lo que algunos por omisión y otros con toda intención tratan de ocultar o de no explicar. La suspicacia es necesaria para lograr la transparencia. Dicho de otra manera, entre más transparencia haya, menos desconfianza se generará. Y gracias a la tecnología, las herramientas para ser transparentes y para fiscalizar la transparencia de otros son mayores y más accesibles. Por ejemplo, según datos de la SUTEL entre el 2010 y el 2012, las suscripciones a Internet móvil en Costa Rica aumentaron un 282%. En Costa Rica hay 5.5 millones de líneas activas de servicio de voz móvil. El reto claramente no está en la oferta de herramientas que seguirá creciendo con la innovación. El reto es impulsar el acceso a esas herramientas por la mayor parte de la población y, más importante aún, contribuir a que los ciudadanos tengan el conocimiento necesario para hacer uso de esa tecnología. Ahí el papel de los medios de comunicación es fundamental. Los medios tenemos que poner a disposición de nuestras audiencias esas herramientas para fiscalizar la transparencia de políticos, de instituciones, empresa privada y de otros actores de la sociedad civil. Poner a disposición de nuestros usuarios bases de datos, contratos, licitaciones y otros documentos que están detrás de la noticia. Ponerlos a disposición de tal manera que puedan ser leídos y desmenuzados por todo aquel que quiera. Paralelamente, los medios y los periodistas tenemos que asumir la transparencia como hábito indispensable en la relación con las audiencias y con las fuentes. Y con esto no quiero decir que los medios ni los periodistas no hayamos sido transparentes. Nuestro sistema de prensa independiente es suficientemente sólido para sugerir eso. Lo que quiero decir es que la coyuntura actual exige una nueva dinámica. Antes la costumbre era ser transparente cuando se le pedía a uno serlo. Ahora hay que serlo sin esperar que se lo pidan, ni hacerlo por aquello que se lo pidan. Además, los periodistas y los medios debemos promover la transparencia con el ejemplo. No hacerlo es como aquel médico obeso que regaña a su paciente porque está muy gordo y además lo manda a hacer ejercicio. ¿Cómo podemos y debemos los periodistas y los medios ser transparentes? Con la verdad, revelando si nuestras empresas tienen intereses comerciales con otras compañías, rectificando nuestros errores de manera clara y sin dilaciones, explicando las razones por las que apoyamos un tema o por las cuales no nos interesa cubrir otro. En otras palabras, marcando la cancha. Esto no solo es necesario, sino que genera resultados, más credibilidad, más confianza y más retroalimentación que enriquece nuestro trabajo diario. Esta ha sido mi experiencia.
Desde el 2008, cuando introduje el uso de Twitter y Facebook en los medios de comunicación del país, mi trabajo se ha fortalecido. Esas redes sociales, que son apenas 2 ejemplos de las múltiples posibilidades que abre la tecnología para la transparencia, me han permitido escuchar de primera mano lo que piensa la gente, no solo de lo que pasa en el país, sino también de mi trabajo. También me ha permitido conocer temas, casos de corrupción y excelentes iniciativas de participación civil que en la época pre-internet no habría sido tan fácil de descubrir. Me ha permitido escuchar muchas voces muy distintas entre sí y que antes no tenían espacio en los medios tradicionales. Me ha permitido hacer preguntas que no me hacía y que no le hacía a mis fuentes. Me ha permitido ser más transparente y reforzar algo en lo que he creído toda mi vida, que hablando con la verdad, sin agendas ocultas, sin contradecir con hechos las palabras, se gana la confianza de la gente. Y ganarse la confianza de la gente no es sinónimo de que la gente piense como uno, ni esté de acuerdo con todos sus planteamientos. No es así, para nada. Ganarse la confianza de alguien es demostrarle a la contraparte que uno actúa de buena fe sin intención de zafarle la tabla. En el caso de la prensa, es también hacer las preguntas que otros no pueden hacer, cuestionar lo que no se quiere que se cuestione y repreguntar al que no quiere contestar. Eso incomoda mucho más a quien no quiere ser transparente, al político que contesta generalidades, al empresario que paga coimas, al funcionario público que desvía fondos de Estado. El trabajo de la prensa puede y debe mejorarse, de eso no tengo la mejor duda, pero la prensa no inventa casos de corrupción. La prensa no fabrica que 25.000 millones de colones destinados a una obra pública se desaparecieron. La prensa no detiene una concesión que genera dudas en la población. La falta de transparencia es la que lo hace. Y la prensa, amigos y amigas, es un elemento fundamental, esencial, necesario para lograr la transparencia en un país. Es esencial para darle cabida a los miles de ciudadanos honestos, responsables y transparentes que se preocupan porque Costa Rica salga adelante. Esos ticos que son proactivos, propositivos, esos ticos que quieren volver a creer en las instituciones, en los políticos, en la prensa, en el sistema. Esos ticos que yo creo firmemente que somos la mayoría, que queremos construir una sociedad más inclusiva, más participativa, más transparente. Una Costa Rica que vuelva a confiar en su potencial. Podemos hablar de esto después, pero era un poquito el mensaje que les quería dar de cómo la prensa se convierte, dentro de todo lo que señaló don Roberto tan brillantemente, se convierte en una herramienta necesaria y fundamental. Así que, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doña Amelia. Vamos ahora a oír, representando de cierta manera sector privado, el ingeniero Jaime Molina Ulloa, presidente del Consejo Directivo de la Unión de Cámaras, UCAEP, director de la Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica, CINDE. Jaime es también expresidente de la Cámara Costarricense de Construcción, de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción. Jaime es presidente de Proyectos CCI, empresa dedicada a la promoción inmobiliaria, la conceptualización y la planificación de proyectos de bienes raíces residenciales, comerciales, industriales y turismo. Jaime. Ahí está bien. Muy buenas noches. Primero, muchas gracias, Roberto,
cuando nos habló de este tema ya hace algunos meses, pues por supuesto que nos interesó. Y es que la transparencia, como ya hemos visto, pues presenta muchísimos ángulos, muchísimas aristas que nosotros debemos de estar conscientes. Y no es la excepción en la Unión de Cámaras de que hablamos de esto y tópicos similares desde hace tiempo. En el 2012, en el Día Nacional de la Empresa Privada, hicimos una mesa redonda para debatir sobre la inseguridad jurídica, la desconfianza del país y sus efectos en el sector privado. Y ahí es donde nace parte de esto. Cuando uno tiene seguridad jurídica, tiene que entender la certeza que están las instituciones jurídicas sin estar modificando todo lo que tiene el aparato estatal de forma arbitraria. Hay que tener una gran condición para que se dé un verdadero sostenible de todos estos aspectos. Las reglas del juego que no son claras nos llevan a una aplicación que no es predecible y de ahí se generan muchos problemas de transparencia. La inversión productiva se debilita en cantidad y calidad y no será posible garantizar un real crecimiento de la sociedad costarricense. Cuando estos cambios, y lo más importante, su aplicación no ofrece esa predecibilidad y bien al contrario se manifiesta frivolidad, muy pobre calidad y poco respeto y desconocimiento de antecedentes y consecuencias, el resultado puede terminar en una degradada maraña jurídica que muchas veces ni comprendemos ni conocemos y nos imposibilita a cualquier avance real. Y llega al efecto que sentimos mucho en estos días de una ciudadanía con una actitud decepcionada, con una actitud de falta de credibilidad, desengañada de la clase política que produce este medio que hoy vemos como una gran realidad nacional y qué lástima. En resumen, esta cara pragmática de la inseguridad jurídica es la desconfianza, la falta de transparencia y en muchos casos la corrupción. Y cuando esto se da, claro que hay dos responsables al final de esta cuerda, el público y el privado, porque esto no es de un solo lado, estos son de dos lados. Pero ¿cuál es la responsabilidad de los hacedores de la política pública? ¿Por qué esa falta de transparencia? ¿Por qué muchas veces se vende más caro el sector público que el sector privado? Y eso es una realidad que vemos en muchos casos. En las últimas décadas el Poder Legislativo ha presentado un gran debilitamiento de un sistema legal producto de la falta de coherencia de las normas que emiten, con leyes contradictorias, unas conceden derechos, otras los restringen, se duplican regulaciones y se crea una multiplicidad de regulaciones que se hace imposible conocer el derecho. Una de las razones de esta proliferación de normas ha sido la falta de visión de largo plazo y estrategia en el diseño del marco regulatorio del país. Y es que nosotros no deberíamos de ver y depender de gobiernos, nosotros deberíamos de ver y depender del Estado. Y como ya se dijo anteriormente, los gobiernos cada cierto tiempo van a ver esa perspectiva, pero que no tenemos ni siquiera de medio plazo en el Estado. Este país hace muchísimos años dejó de hacer planeamiento de medio y largo plazo. En este país las consecuencias de eso las vemos hoy, por ejemplo, con una factura eléctrica que en 5 años prácticamente ha duplicado su costo. En este país vemos cómo cuesta tanto iniciar un negocio. Somos muy mal calificados por el Foro Económico Mundial. Y contradictoriamente este país
se califica muy bien en innovación y desarrollo. Somos como dos Costa Ricas, donde está la Costa Rica de la gente que trabaja, de la gente que se prepara, de la gente que estudia, de la gente que está día a día pensando en cómo hacer las cosas mejor. Y la otra, de un Estado que es un lastre, de un Estado pero completo que nos lleva a tener todos estos problemas de transparencia generados a través de esta desconfianza. Por otro lado, en el Poder Ejecutivo la seguridad jurídica tampoco se ha visto afianzada. Estas mismas faltas de políticas de largo plazo, la falta de coordinación que hay entre instituciones, hace que todos nos sintamos caminando en una arena movediza todos los días, generando desánimo y desconfianza. Y muchas veces necesitamos poner ejemplos para entender todas estas cosas. Hace escasamente 3 semanas salieron 2 concursos de un fideicomiso del Banco Nacional para verificar la operación, el mantenimiento y los estados y la parte financiera de la concesión del aeropuerto de Liberia, que es un buen aeropuerto que está funcionando y etcétera. Pero sale un concurso de este tipo con un montón de requisitos y hay 2 semanas para preparar ese concurso. Nuestra empresa quería participar en una empresa de afuera, experta en estos temas, y le piden a uno que genere una cantidad de información cada vez que se tiene que hacer en cada concurso, que podría estar en una base de datos, ahí la sube todo el mundo y usted llega con lo fundamental de un proceso a presentarlo a consideración de lo que se esté buscando en servicios o en bienes. Pero no, hay que llegar con la montaña de papeles, cuando entonces las discusiones muchas veces no por el fondo se convierten de que faltó un timbre, de que faltó una hoja, de que faltó una certificación de forma, y así hasta nos matamos entre los mismos empresarios. Pero lo más increíble es que a la semana sale otra parte del concurso para el área legal, y esa daba una semana de tiempo, y me extrañó mucho que había que entregar los 2 en el mismo día, el 13 de septiembre. Y llamé, ¿por qué? Y hablo con el gerente de proyecto y me dice, es que si yo no tengo adjudicadas estas 2 servicios, pierdo la partida presupuestaria si no está listo el 16 de septiembre, lunes. Y genera mucha desconfianza, si no es que eso está así con poco tiempo porque ya tiene un novio. Y genera mucha desconfianza que por qué se pide tanto requisito. Y lo hablé así claramente con la gente del CETAC y con la gente del Banco Nacional que no está del fideicomiso. Y no entramos, nos excusamos. Bueno, eso es de esto que estamos hablando, de la desconfianza y que nos genera este problema de transparencia. Si no se hace referencia a la eficacia de los mecanismos de aplicación del derecho, por lo tanto a la selección y promoción de la seguridad jurídica por mecanismos objetivos, ahí veremos que también debemos de garantizarnos que jueces y magistrados apliquen de una manera correcta la justicia. En este país vemos fallos de la sala cuarta que después modifica la sala tercera, y no es que la sala cuarta es la última instancia. O vemos fallos que se contradicen tanto, ¿verdad? Entonces la jurisprudencia, que es la parte complementaria de la ley escrita en el papel por el legislador, se convierte en un mundo inimaginable. Y casi que muchas veces la jurisprudencia manda más que lo que nació de una ley. En un Estado de Derecho como Costa Rica, de lo cual efectivamente estamos muy orgullosos, es imperativo definir reglas y establecer controles claros y precisos, con el fin de promover un clima favorable de inversión y generación de empleo. Hoy más que nunca la institucionalidad del país está a prueba, así como la seguridad jurídica de los administrados, quienes nos encontramos indefensos frente a la confusión de los roles a lo interno de los poderes del Estado, entre otros.
cuesta tanto, muchas veces en este país cuesta hasta pagar impuestos. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Pagar impuestos cuesta. Unas certificaciones, ejemplo de nuevo, en trámite de la caja, y entonces la caja pide que se consiga, que se pida una certificación a la caja para decirle que estas personas que en un trámite de la caja no tienen deudas con la caja. Pues esa información está dentro de la caja, ¿para qué me la piden? Y hasta tuvimos que aducir hasta la ley 8220 que protege supuestamente al ciudadano del exceso de trámites y abusos. Y eso es esa inseguridad jurídica que nos está presentando como un hecho multicasual, pues muchos son los elementos que se van configurando en el Estado, esa incerteza al que se somete a los ciudadanos. Y lo más grave es que no existe una respuesta oportuna de parte del Estado. El sistema de administración de justicia para obtener un fallo judicial que no será posible aplicarlo en la práctica por la misma ineficiencia del sistema es otro elemento que erosiona esa confianza y la certeza. Recuerdo una vez en una charla sobre el alcance, si se había o no extralimitado la Sala Cuarta en sus funciones, y le pregunté al licenciado Luis Paulino Mora, de grata memoria, que cuántos de los fallos de la Sala Cuarta en realidad se aplicaban. De ese montón de fallos que llegan ahí son miles. Y recuerdo que le puse el ejemplo de que la Sala Cuarta le ordenaba a la Municipalidad de Santa Ana reparar el puente sobre el río Salitral, sobre el río La Uruca en Salitral. Y el puente estaba ahí. Y me contestó que más o menos un 40% de esos fallos no se aplica. El magistrado. ¿Sí? Y esa pérdida de tiempo, recursos que tenemos alrededor nuestro, quién sabe, o más bien estamos seguros de que mejor aplicados todas las reglas del juego, toda esa generación de confianza que se traduce en transparencia, quién sabe cuántos puntos menos tendremos del déficit del gobierno. Las leyes de simplificación de trámites y del Sistema Nacional para la Calidad han tratado de reenfocar la actividad reguladora de acuerdo a las mejores prácticas y en apego a los compromisos internacionales, pero su efectividad hasta el momento ha sido mínima y por el contrario, con el pasar del tiempo la situación se complica aún más. El exceso de trámites se ha convertido en un verdadero obstáculo para el desarrollo y un verdadero velo de oscuridad frente a los procesos que deberían de ser transparentes. Los trámites en este país se han confundido de parte del Estado en que se pretende o brincarse requisitos o en que se pretende no hacer las cosas como se debe. Y nunca se piensa, o muy pocas veces se piensa, que en realidad lo que se le pide es saber cuánto se dura en un trámite. No me importa cuáles son los requisitos, pero dígame, ese trámite debe durar 30 días, 2 años, 6 meses, pero aquí los trámites para cualquier función en el sector empresarial, si hay algo ahí, en la mayoría de los casos, es que no tiene plazo. Y sin plazo, de nuevo, se genera esa desconfianza y se generan los problemas de transparencia. Cuando todas estas relaciones se lograran dar en un ambiente de transparencia o de seguridad jurídica, efectivamente, como ya se ha mencionado, hay un ahorro y serían a mucho menor costo. Pero cuando no hay confianza entre los sectores y los actores, los costos de transacciones se van a aumentar hasta volverse inaceptables por una o por todas las partes. La confianza efectivamente es proporcional a la transparencia que existe en la sociedad y al aumentar esta, bajan los costos de transacción. Los esfuerzos que se hacen en este momento. Ayer se firmó el decreto para la aplicación del MELIN. Bueno, yo hubiera deseado que eso hubiera sido una ley, porque bueno, el decreto se aplica al gobierno central y tal, y se da una respetuosa iniciativa
a las instituciones autónomas para que lo apliquen. Y esas son las que más compran. El ICE, la Caja, Recope. 3 compradores importantes. Pero como aquí decidimos que como las leyes son tan complicadas, pasar las leyes, etcétera, que es lo que generaría esa seguridad jurídica y esa confianza, entonces es más fácil por decreto. Y la verdad es que el decreto lo mata el peso del tiempo en el transcurso del tiempo. Las leyes, si eso hubiera sido una ley, conste, no estoy diciendo que no reconocemos el esfuerzo, es un gran esfuerzo, pero si eso hubiera sido una ley, aquí no hay que discutir quién la aplica o no la aplica, las leyes se aplican a todos, punto. Y entonces ahí estamos hablando de algo diferente. Algunas instituciones ya respondieron, bueno, que lo van a estudiar, que lo van a analizar, etcétera, y eso no debería generar la menor duda de ningún tipo. Y el sector empresarial que ha promovido en esto de transparencia, porque no es solo las transparencias en las compras de bienes y servicios del Estado, es en muchas otras cosas. Por ejemplo, que se registren y se publiquen los votos de los legisladores que hacen nuestras leyes, a ver cómo nos están representando. Eso debería ser más transparente. Eso debería darse cuenta el país que se negocia y que eso se negocia con proyecto A contra proyecto B menos C entre Z. Y uno ve al legislador actualmente que se queda uno con la duda, bueno, ¿de cuál partido político es? ¿De qué opinión tiene? ¿O cuál es su visión país? Entre las cosas que se dicen y se hacen en la Asamblea Legislativa. Por supuesto que todos hablan por el bien del país, pero el resultado no es ese. También ayudaría en modificar la forma de elección de los diputados en la Asamblea Legislativa. Eso generaría mucha más transparencia, saber uno por quién va a diputar por diputado. Probablemente el sistema actual funcionaba mucho en un país mucho más simple, en un país mucho más pequeño, en un país que no estaba en un mundo globalizado, porque al final de todo esto se nos olvida la otra gran palabra que no hemos hablado, que es competitividad. Y la competitividad es la que va a generar el bienestar y la que va a generar mayor producción y la que va a generar empleo. Esa es la que nos genera mejorar, ser competitivos. Y no a costa de malos pagos de mano de obra y no a costa de no pagar impuestos, porque hay que ser competitivos en el sector formal. No hay que ser competitivos no correspondiendo a las obligaciones como corresponde en una empresa formal. Otro punto muy conversado es la falta de claridad en carteles de licitación y que se castigue con la garantía de cumplimiento quien sin ninguna razón apele el proceso, solo para impedir avances. Los carteles en este país prácticamente en cada licitación son un mundo nuevo y olvidémonos de los requisitos. Para hacer obras o pedir productos o pedir servicios muy similares, los carteles son mundos totalmente diferentes. Y esa complejidad, por supuesto, que va a dejar un montón de portillos abiertos, que ahí es donde están los problemas. Se hizo un análisis, porque en días pasados se decía que uno de los problemas o uno de los obstáculos para poder promover obras de infraestructura en este país era la apelación de los procesos licitatorios. Y nos lo dijo la presidenta en un discurso inaugurando una carretera en Guanacaste y nos lo dijo el vicepresidente Lieberman en algunas reuniones con él. Y se hizo un estudio de parte de la Cámara de la Construcción donde se ve dos grandes diferencias. Resulta que en la
sino todas las condiciones que implica una relación de trabajo. Se fue. A las 2 semanas y media y 3 volvió a pedir trabajo. Digo, pero ¿por qué? Mire, don Jaime, llegué y en 2 días hice el trabajo de la semana y pregunté qué más había que hacer. Y me llamaron casi que una junta ahí privada. Mire, aquí trabajamos con otro estilo, con otra velocidad y con otros objetivos. Y no quiero decir cosas de corrupción ni nada, es otra velocidad, es otra eficiencia, es otra eficacia. Y se cuestiona mucho cuando se pretende tratar de manejar la cosa pública como cosa privada en todos estos procesos, pero la verdad es que no hay un resultado. Nos asombró mucho en unos datos que nos presentó el ministro de Hacienda Yales hace poco, la diferencia entre los salarios del sector público y del sector privado. En el gobierno central es un 22% más el salario en promedio que el sector privado. En las instituciones autónomas, un 49.6% más. Yo no digo que eso esté mal. Lo que está mal es que eso no se refleja en una mejora del servicio. Y seguimos igual o peor. Este país nunca ha tenido tanto dinero aprobado para hacer infraestructura pública desde hace más de 4 años, casi 1.400 millones de dólares del BID y del BESIA, y hemos ejecutado como el 25%. Estando todos los proyectos claramente definidos, hubo un grupo que trató de ayudar, la ANAME, Colegio Federal de Ingenieros y de Arquitectos, Cámara de Construcción, UCAEP, la Asociación de Ingenieros de Costa Rica, se priorizaron. La ANAME priorizó con sistemas, con prioridades, con sistemas técnicos, cómo se hace eso, viendo producción, áreas geográficas, poblaciones, etcétera, etcétera. Y ahí estaban todos. Bueno, no se ha hecho. Y esa capacidad de ejecución es la que nos genera también ese problema. Otro problema que nos genera es esa diversidad de condiciones para muchas cosas. Como vimos anteriormente, el país tiene una gran complejidad en todo este tipo de relaciones. Se nos genera la desconfianza y esa complejidad todavía exponencialmente crece. Sería muy fácil, o sería menos problemático, generar manuales para muchas cosas. Y así como el país hizo un manual para el inversionista extranjero, ¿por qué no hacemos un manual para los procesos internos nuestros? Pero un manual que trascienda partidos políticos, que trascienda 4 años de gobiernos, un manual que tenga largo plazo, que esa es una gran carencia. Estos son básicamente nuestros comentarios con relación al problema de inseguridad jurídica, al problema que genera eso de desconfianza y al problema entonces de la transparencia. Y cuando Roberto me hablaba a mí 50 sombras de transparencia, yo le dije, bueno, ¿por qué 50? Yo pondría casi que un número infinito, porque estas sombras cada día nos generan mucho más problema, mucho más desconfianza. Un país es un banco de 3 patas y no puede funcionar sin una de esas patas. Un país tiene que tener balance, conversación y definición de muchas cosas entre los sectores gobierno, sectores laborales y sectores empresariales. Apenas usted hace una pata de esas más larga o una pata más corta, ese banco ya no sirve para sentarse. Y nos hemos descuidado de eso. Nos hemos descuidado de que aquí no es desayunar con el ministro, que a la larga uno consigue el negocio de corto plazo, pero no está viendo el de largo plazo. No está viendo el negocio de que va a mantener una empresa por mucho más tiempo. Estamos viendo lo de hoy y tal vez lo de la semana entrante y el mes entrante, pero todos obligados por toda esta maraña que hemos tenido. Y esta maraña hay que hacer un gran esfuerzo con un gran costo político para desenredarla. Esta maraña no se resuelve de manera fácil. Esta maraña hay que cambiar leyes,
hay que de verdad convencer a los señores del Poder Legislativo de este y los gobiernos que vengan para hacer cambios profundos. Ya para acabar, me tocó el miércoles pasado dar una charla de parte del sector empresarial en el Teatro Nacional, celebrando dos cosas muy importantes en este país, que probablemente muchos de nosotros ni nos enteramos, y a la larga yo me enteré porque tenía que ir a hablar ahí, que era la celebración del 85 aniversario de la creación de la Junta de Trabajo, hoy Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los 70 años de la aprobación del Código de Trabajo. Un código de trabajo aprobado en 1943, donde probablemente había un sector conservador opuesto a eso, un sector obrero muy oprimido, principalmente en las tareas bananeras. Pero hubo tres líderes, que eso es lo que nos falta hoy, que lograron unir esas tres patas de ese banco. Un político, el doctor Calderón Guardia, que convenció a ese sector conservador probablemente, un dirigente comunista que era Manuel Mora, que convenció también al balance, a la parte obrera, y un negociador intermedio que fue Monseñor Sarabia. Y esa ley entra a la Asamblea en abril de 1943, en aquella época tenía que tener 3 aprobaciones, no 2 como hoy. Y la última votación aprobando ese proyecto de ese peso, ¿verdad? Es decir, ese es un proyecto de fondo, que hoy estaríamos hablando de otras cosas, pero es un proyecto de fondo, se aprueba el 27 de agosto de 1943, de abril a agosto. Aquí pasamos con leyes que tienen en la Asamblea 10, 12, 15 años y ahí siguen. Pero no solo acaba ahí la historia. Resulta que ese código entra en vigencia el 15 de septiembre de 1943, 2 semanas y media después. Y podrá y tendrá que modificarse en algunas cosas hoy en día porque la dinámica laboral, empresarial, de competitividad es diferente, pero eso es lo que en este país se nos olvidó. En este país se nos olvidó que el tiempo cuenta y que el tiempo tal vez es el recurso más caro y que no es recuperable. Cada discusión que tenemos sobre estos temas y se pierde el tiempo, generamos desconfianza, falta de transparencia y complejidad en todos nuestros procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Vamos ahora, antes de entrar a la parte de las preguntas y respuestas y la discusión del tema general, vamos a oír una posición de la transparencia en el sector público, y para esto tenemos a don Jorge Vargas Cuyel, Varguitas, que es doctor en Ciencias Políticas y máster en Resolución de Conflictos por la Universidad de Notre Dame, licenciado en Sociología de la Universidad de Costa Rica y director interino del Programa del Estado de la Nación, auspiciado por el Consejo Nacional de Rectores y la Defensoría de los Habitantes. Como ustedes saben también, Varguitas es columnista semanal de La Nación. Varguitas. Gracias. A estas horas de la noche yo quisiera pedirles la atención a una serie de números que yo voy a dar. Una especie de bingo de la transparencia. Empiezo. 276, 276. Cantidad de instituciones públicas del Estado Nacional de Costa Rica en el año 2010. A estas 276 deben agregarse 81 municipalidades y 9 consejos de distrito. Total, 366 instituciones públicas de todo tipo, ministerios, instituciones descentralizadas, empresas públicas, sociedades mercantiles de propiedad pública,
unidades ejecutoras y órganos desconcentrados de instituciones. Ese es el Estado costarricense. 276 más 90. 48% de las instituciones del Estado Nacional no se les puede asociarles un presupuesto. No es posible. Reconstruir cuánta plata maneja ese 48% de las instituciones, o sea, 136, es una tarea difícil porque pues no constituyen un rubro presupuestario. El dato más elemental. 120. 120 es la cantidad de juntas directivas de las instituciones públicas en la que los regulados, empresarios, 52, sindicatos, ONGs, productores, están sentados en la silla de la conducción de una entidad, en el órgano máximo, 120. O sea, instituciones penetradas por el interés particular. 0. 0 son los indicadores y mecanismos de evaluación de impacto de políticas públicas en el área social y de fomento productivo que estaban en funcionamiento en el año 2010. Otro 0. Número de informes en los que la Contraloría General de la República ha podido certificar en 12 meses la vinculación entre el Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto nacional, la manera en que se utiliza, tal y como le indica la Ley 8131 del año 2001. 1. Número de años en los que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, FODESAF, que maneja una buena cantidad de plata, creado hace 41 años, en 1974, casi 40 años, en el año 74, número de años, repito, 1, que ha tenido en funcionamiento un sistema de evaluación del uso de recursos por parte de las instituciones. 1 en 40. 18, 1.8. Cantidad de meses que tardaron las conversaciones para que la mayoría de las universidades del país accedieran a dar el dato básico de matrícula, sin desagregación, eso sí, para saber un dato elemental: ¿cuántos estudiantes universitarios hay en Costa Rica? 18 meses para llegar a eso. 7 y casi 80. 7 es el porcentaje del Producto Interno Bruto que representa en un año normal el presupuesto de la Caja del Seguro, y otros 7 el ICE. Y 80 es la proporción de las compras públicas que en un año normal estas y otro par de instituciones más representan del total de compras públicas. Es decir, quien está sentado ahí en la dirección de estas instituciones define mucho de lo que ocurre en el país. 0. 0 es la cantidad de disposiciones que obligan a las memorias de instituciones públicas a tener estándares comunes de revelación. Entonces tenemos informes que son un cromo, otras que propagandean el aspirante a diputado que hoy es presidente del Ejecutivo, ¿verdad? Y muy pocas, por ejemplo, pueden ser comparados en los rubros que presentan. Más de 100, porque no tengo el dato preciso, son el número aproximado de Contralorías de Servicio Público subordinadas, que son subordinadas de la autoridad responsable de la calidad de los servicios de las que los ciudadanos se están quejando. O sea, más de 100 son los fiscalizadores que están bajo la férula del fiscalizador. 0.01. Proporción que representan los delitos contra la función pública, sin contar los casos de abuso de autoridad, del total de casos que ingresan al Ministerio Público cada año. 0.01. 47 y 71. 47 es el número de instituciones públicas cubiertas por el régimen del servicio civil, del total de 366, y 71 es el número de municipalidades e instituciones públicas con convenciones colectivas propias, que tienen sus propios regímenes de empleo con sus propias definiciones salariales, de beneficios, pluses, etc. 340 y 44. 340 son la cantidad de leyes que establecen exoneraciones fiscales al sector privado.
y al social aprobados desde el año 53. Y 44 es la proporción de estas leyes que no establecen criterios taxativos para la concesión de la exoneración y dejan abierto la discrecionalidad al reglamento respectivo. Eso de acuerdo a una base de datos que estamos terminando con servicios parlamentarios de la Asamblea Legislativa. 2406. Cantidad de objetivos políticos contenidos en los programas de gobierno de los 9 partidos inscritos en las elecciones del 2010. El 53% de sus objetivos no tienen metas ni políticas asociadas, o sea, oferta política mentirosa. Desconocido. La cantidad de pluses y beneficios laborales existentes en el conjunto del sector público costarricense. Y voy a terminar con un número un poco subversivo en el tema de la conferencia de hoy. Infinito. Infinita es la fe que hay que tener para creer que la transparencia por sí mismo es la condición suficiente para mejorar la eficiencia y la calidad de la gestión pública. En ausencia de rendición de cuentas, de poder para obligar a rendir cuentas, la transparencia lo que hace es transparentar la corrupción. Es decir, ponernos en la pecera del corrupto transparente. Por cierto que he conocido más de uno en mi vida, gente que me dice sí y qué va a hacer usted. El tema de fondo, la transparencia, a mi juicio, por sí misma no es suficiente. Transparencia con poder es rendición de cuenta, transparencia sin poder es impunidad. Finalmente termino. Construcción verbal favorita en Costa Rica. Todos ustedes tenemos que ser transparentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Quiero pedirle ahora a doña Amelia y a Jaime que por favor nos acompañen aquí. Y tal vez los que no han estado poniendo atención por estar mandando mensajes de texto, tal vez ahora pueden pensar en preguntas interesantes que podemos pedirle al panel. Yo ciertamente sí se me ocurrieron varias. La idea de que la transparencia por sí misma no va a curar el problema es ciertamente una idea interesante. La idea de que la tecnología para hacer la vida transparente debiera ser la espada que traían los españoles hace 500 años, la tecnología es disruptiva y puede realmente cambiar el paradigma. Yo creo que lo que hemos visto hoy, de lo que pasa en este país en que vivimos, ¿verdad?, la maraña en que vivimos, los problemas que tenemos, el cómo la desconfianza genera mayor maraña y mayor opacidad y estamos metidos en un círculo virtuoso, ¿verdad? Trabajando diligentemente, difícilmente vamos a salir de ese círculo virtuoso. Necesitamos romper el círculo, necesitamos romper el nudo gordiano. Entonces, tal vez voy yo a proponer la primera pregunta. Los micrófonos estos, Nilson, ¿están abiertos ya? ¿Los dos? Ok. Yo quisiera preguntarles a ustedes si podemos hoy ofrecer alguna medida, alguna estrategia, alguna idea que tal vez yo estoy equivocado y no tiene que ser disruptiva, ni tiene que ser innovadora, y ciertamente no tiene que ser basada en tecnología, pero ¿qué podemos hacer para romper este nudo gordiano? ¿Qué necesitamos hacer? No confiamos en la Asamblea Legislativa, no confiamos ni en el vecino, no podemos vender flores si no tenemos un guarda y un vendedor para vender flores. O sea, es cierto que si alguien empezara a vender flores con una alcancía, ¿se las van a robar todas? Yo no sé. Es cierto que en Costa Rica somos un montón de mentirosos y ladrones. Yo no creo. Que si dejamos las flores solas, ¿qué porcentaje se van a robar? No sé, no tengo la menor idea.
O sea, pero me parece que el problema de opacidad y de falta de confianza, debemos enfocarlo de alguna manera, debemos proponer algo. Doña Amalia, ¿quiere empezar usted? Amelia. Pues fíjese que… Ya, se oye. Ok. Bien. Yo sí creo mucho en que en Costa Rica no somos transparentes. Yo sí creo que la transparencia es fundamental. Yo sí creo que somos mentirosos, que ocultamos las cosas, que los políticos no dicen la verdad, que nos contentamos con que no digan la verdad y volvemos a votar por ellos. Yo sí creo que la transparencia en este momento, con la tecnología que tenemos a mano, puede ser una herramienta fundamental para crear conciencia, para probar, para mover cosas, porque ahora sí es cierto, estamos enredados, pero sí creo que podría ser esa espada, yo sí creo que podría ser esa espada, Roberto. Varguitas. Yo creo que romper el ciclo de desconfianza entre gente que desconfía no puede depender de la apelación a la buena fe, ¿verdad? Yo creo sobre todo en establecer estándares de evaluación y para morir las palabras. O sea, yo puedo no confiar en usted y usted no puede confiar en… Pero si establecemos algún parámetro común para evaluar los comportamientos, tenemos una base objetiva con desconfianza y todo para empezar a ver sobre qué rumbo. Entonces sí creo, por ejemplo, en establecer parámetros para evaluar, en el caso de digamos, el sector público, que fue el tema que desarrollé, evaluar, por ejemplo, si usted me pide plata en el presupuesto público, ¿para qué es? ¿Llega usted o no llega? Ahora, si hay desconfianza o no, bueno, ese es otro problema. Pero eso me parece que en estos campos o en otros, lo mismo que en los mecanismos de compra, de contratación pública, en otros, ahí establece, digamos, una base para poder entonces evaluar cómo estamos, ¿verdad? Y si en el camino vamos creando la confianza, maravilloso, pero no la pondría la confianza como una precondición. Sigamos trabajando entre desconfiados, pero a partir de parámetros que nos permite evaluar comportamientos y resultados. Jaime. A nosotros nos parece que un cambio profundo debe venir con la decisión de asumir el costo político de ese cambio. Porque si no, pues vamos a seguir hablando de lo mismo, solo que con diferentes modelos. Y para hablar algo específico, nosotros deberíamos de unificar procesos y evaluar resultados a través de la tecnología. Ahí es donde uno lograría medir qué fue bueno, qué fue medianamente bueno y qué fue malo. Pero el problema es que la gestión no se mide. Nos decía Varguitas que aquí no se sabe cuántos pluses salariales y beneficios hay, etcétera, etcétera. Y es ciertísimo. Pero lo peor de eso es que me leí un libro del presidente de la Organización de Empresas Españolas, la UCAEP de España, donde hace un análisis de todo lo que ha pasado en España. Y lo peor de todo, cuando yo iba leyendo ese libro, ponía id en Costa Rica, id en Costa Rica, id en Costa Rica. Y creemos que no nos va a pasar. Entonces, si aquí no hay un cambio de fondo, no de forma, de fondo, y eso es meterse en leyes, no vamos a poder ni saber procesos, ni tener procesos claros, ni vamos a poder aplicar sanciones. Porque estamos claros que hay que dar ese resultado. Hay que dar ese resultado, que es lo que no se mide en la función pública. Y los números relevadores que nos da Varguitas, eso es lo que demuestra. Y hay sistemas de evaluación en el sistema público, pero vaya a ver esas evaluaciones, todas son buenas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y la tecnología es una muy buena herramienta para lograr eso. Muchas gracias. Tenemos por aquí micrófonos. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Noelia de León, del Foro de Empresarias. Yo tengo un comentario y una pequeña pregunta para los tres señores que están en la mesa. Es la siguiente: ¿ustedes creen que a través de la
educación, de cambios en el sistema educativo, podamos lograr desarrollar una cultura de ciudadanos y ciudadanas que pidan cuentas, de ciudadanos y ciudadanas que den rendición de cuentas y ciudadanos y ciudadanas que estén dispuestos a renunciar a los privilegios para mantener la transparencia. No sé si se me escuchó bien la pregunta. Si querés empezar ahora vos, Jaime, y lo pasás para acá. Bueno, a mí me parece que la educación es un tema fundamental y es que en este país se nos olvidaron muchos valores de todo tipo. Para empezar, porque fueron eliminadas su enseñanza de los sistemas educativos, primaria, secundaria. En una discusión con un grupo de muchachos jóvenes, uno de ellos me dijo una verdad, pero invaluable. Sí, porque en este país hay una cultura de no pagar impuestos. No quiere decir que si uno tiene que pagar más impuestos es que le fue mejor. Y esa, vean que es una posición muy diferente a lo que se ha oído, que se ha hasta dicho en este país, que aquí hay dos deportes nacionales, el fútbol y el no pagar impuestos. Y lo vemos como algo muy común. Y eso se va a mejorar con la cultura, con la educación. La gente que no se lleva las flores sin pagar es porque se lo enseñaron, ¿verdad? Y así hemos ido perdiendo muchos de esos valores que a la larga nos hace falta el peso de leyes para volver a reubicarnos, a encauzarnos. La gente que paga y respeta leyes lo hace porque le enseñaron a respetar leyes, pero también sabe que hay un peso por el respeto de esa ley. En este país cada día se respetan las leyes mucho, mucho más que antes. Y desde las cosas tan simples como uno ve en una esquina la gente no parar en un semáforo en rojo o brincarse un alto, y a la larga no piensan ni que siquiera eso es malo, pero ahí se está respetando una ley. Nos vamos a toda una gama de comportamientos que sí, efectivamente, la cultura nos ayudaría, por lo menos en las generaciones futuras, a ser mucho, mucho, mucho mejores. Yo respondería la pregunta suya que sí, la educación indudablemente es importante, pero inmediatamente calificaría lo siguiente. Primero, no cualquier tipo de educación. Y eso tiene que ver con currículums, por ejemplo, en el caso de cívica, que fue reintroducido, que la gente conozca los derechos y los ejercite. Me parece que cosas como que se han hecho los trabajos sociales en los colegios, que la gente aprende a reconocer los otros, es parte de formar parte de una comunidad y de que uno le importe a los demás. Entonces, a nivel de currículum, ese tipo de educación es necesario, es indispensable una educación. Nuevamente aparece el tema de evaluación. Estamos nosotros en Costa Rica por llegar al 8% del Producto Interno Bruto. Hemos casi duplicado el gasto de educación en los últimos 15 años. Bueno, ¿cuáles son los rendimientos que estamos teniendo por la plata? Casi el doble que estamos metiendo, que es un esfuerzo muy importante. Entonces, creo, por ejemplo, en las evaluaciones, en las pruebas estandarizadas, para que permitan entender cuáles son las competencias que la gente efectivamente logra en el aula. Entonces, ese tipo de educación, ¿verdad? Un tipo de educación, por ejemplo, en la política, en los años de clave de socialización política, son los de la educación secundaria. Bueno, hasta hace muy poco había muchos colegios en donde el director imponía el gobierno estudiantil, por ejemplo, y los muchachos aprendían que la autoridad o el autoritarismo se puede, y se practica, no solo se puede, sino que se practicaba en un centro, mientras le hablaban de valores, una dislexia completa. Entonces, resumo, me parece que es importante
actualizada del país, sobre el país que queremos ser a un plazo determinado en estas materias. Yo creo que no hay claridad en el tema de ciencia y tecnología y creo más allá, creo que hay muchos intereses que a la final terminan enredándose y peleándose unos a otros y no hemos tenido claro una visión país de tecnología y la gente trabajando en función de esa visión. Yo por lo menos no lo tengo claro. Lo que sí he visto mucho es a cada rato peleándose intereses en el campo de la tecnología y eso ha repercutido a la hora de una política pública clara sobre el tema de tecnología y cómo medir de verdad lo que hemos avanzado. Los mismos números que tenemos de hasta dónde está la cobertura en este momento, dónde están las posibilidades de la gente de crecer en los diferentes sectores, yo por lo menos yo no lo tengo claro y repito, creo que eso se debe en gran parte a que hay mucho interés económico, mucho interés muy fuerte que se pasa peleando en vez de trabajar en función de una política pública clara. Nosotros hemos creído que mucho de la base de todo este problema es efectivamente la falta de planeamiento, pero la falta de un planeamiento efectivo que defina esas estrategias en la tecnología y en cualquier otra área. Nosotros somos muy dados a decir qué se debe hacer, pero no cómo se debe resolver. Y eso lo ve uno desde programas de gobierno a muchísimos trabajos que se hacen en muchísimas áreas. Y nada más hay que ir ahí al Ministerio de Planificación y uno ve la gran cantidad de análisis y estudios que al final nada pasa. Pero también lograríamos un mejor fruto, un mejor resultado con una combinación de estos planeamientos y con cambiar nuestra forma de ser por la educación y otras cosas. Porque yo estoy seguro que un tico en Suiza por lo menos piensa en robarse las flores o no se las roba. ¿O por qué vamos a otros lugares y no botamos la basura en la calle? ¿Por qué cambiamos cuando salimos de nuestras fronteras? Y eso tiene que ver mucho por el medio donde llegamos, las condiciones que hay en ese medio y porque efectivamente están claras las reglas del juego, hay seguridad jurídica y hay sanciones. Y de nuevo recuerdo un ejemplo. Me monto en un carro que alquilo en un aeropuerto en los Estados Unidos en carrera, iba a poner una reunión, se me olvida, paso al peaje y no tengo cambio. Y saco un billete de $50. Y me pegan una regañada que yo quisiera ver aquí a un policía diciéndole es un ciudadano y le pegan al policía. Y me dan un papel, después de la regañada, me abren la barrera y dice, lea ese papel y siga. Y el papel decía, usted debe salirse en la próxima salida, cambiar, volver a pasar y pagar el peaje. ¿Qué dice? Eso. Porque ahí había tecnología que yo sabía probablemente de que en esa caseta quedó la fotografía de mi linda cara, la fotografía del carro, de la placa del carro, y si yo pasaba en tal puesto a tal tiempo, eso asumía una velocidad, tantos kilómetros por hora, y sencillamente me iba a parar y me iba a decir, enséñeme el tiquete del peaje. Aquí en Costa Rica uno inventa un montón de historias. Allá sencillamente va la multa. Y es una combinación de tener claras las reglas del juego, es una combinación de respetar esas reglas del juego y es una combinación de que hay una sanción que de verdad se aplica. ¿Cuántas sanciones no aplicamos en este país? Hay un rótulo en las carreteras en Costa Rica que yo me muero de risa y nunca he preguntado cuántas multas han hecho y no sé si lo han visto, que hay una multa de 100,000 colones si usted bota basura en la carretera. Yo quisiera ver cuántas multas de esas hemos hecho. Y uno para en la carretera y le dice a alguien que no bote la basura y lo que se lleva es una regañada, sino un balazo o un cuchillazo. Esa falta de respeto, no hay manera de que nos arreglemos con todo lo que ustedes quieran de leyes, reglamentos, si no hay efectivamente sanciones. Y eso, hemos convertido un país con una gran libertad a un país donde estamos acostumbrados a hacer lo que queremos. Leda, tal vez lleve el micrófono allá atrás, por favor. ¿A usted tiene micrófono? Ok. Sí, señor. Lo que no sé si está abierto. Mi nombre es Mónica Cordero, soy periodista del Financiero. Aquí se han hablado de transparencia en la función pública
muy vinculada a planeación y evaluación e informes, donde a la gente se le da la información digerida y con un tiempo un poco rezagado, o sea, informes de mediados del que salen en mediados del 2013 con información del 2012, inclusive 2011. Me interesa. Ok. Lo que me interesa saber es la opinión de ustedes sobre, si estamos hablando de tecnología, por ejemplo, los datos abiertos, donde estamos en un momento en que todo debería estar digitalizado, donde cualquier ciudadano podría tener información de actas, de ejecución de presupuestos en línea, en tiempo real, en una mano, a través de un celular, un smartphone o una tableta. Entonces me interesa desde el punto de vista del Estado de la Nación si no han estado midiendo o si no van a medir el tema de el acceso que tienen los ciudadanos a datos que están digitalizados y donde puedan tener información que ellos mismos puedan digerir y que no esté redactada o digerida o inclusive datos maquillados. Sí, tal vez es una excelente pregunta. Tal vez, si me permiten agregar, el concepto de Open Data es un concepto de datos crudos que se publican para que terceras personas, para que el que quiera pueda hacer con ellos lo que quieran. Y esos datos crudos siempre están frescos, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? La gran mayor, o sea, no la mayor, casi toda la información, ciertamente en el Estado y en el sector privado, ya está digitalizada. Lo que hace falta es nada más publicarla. ¿Qué opinan ustedes que podría ser un movimiento que nos mueva hacia ese modelo de Open Data? ¿Podría cambiar algo? Bueno, yo decía que hay que hacer el esfuerzo porque que exista el Open Data para que todas las instituciones, los ciudadanos, cualquier persona pueda tener acceso y fortalecerlo. ¿Qué se puede hacer para lograrlo? Presionar, pienso yo, y pienso que SUTEL y el FONATEL y todo este tipo de institución que está ahí funcionando para eso y para fortalecerlo podría ser de mucha ayuda. Yo creo que los datos abiertos son un bien público, indispensable, es indispensable, cuestan generarlos, no todas las instituciones tienen la disposición o a veces los recursos. Una institución que es bien interesante, no ha terminado el proceso, pero por ejemplo es el Poder Judicial, que ha venido poniendo actas y todo. Pero hay otras cosas en que usted tiene que hacer una inversión importante en datos, en producir el dato, y es una inversión que casi nadie quiere hacer, porque usted no se va a hacer famoso creando una base de datos sobre un inventario de instituciones públicas, por ejemplo, no se va a hacer famoso. El jerarca puede ser que no le interese. Pero entonces, resumo, es absolutamente clave. Es un bien público, hay instituciones mucho más avanzadas que otras, implica una inversión importante de recursos que para mucho jerarca, incluso para el público general puede mal entenderse como que para qué están gastando plata en eso, ¿verdad? Es lo que contestaría. Yo quisiera, si me permite, nada más una cosa en relación con el tema de planificación, y es para poner este problema. ¿Cómo hacemos planificación en materia de tecnología y ciencia en el país cuando en Costa Rica hay 4 científicos? Si se montan esos 4 científicos en un carro después de una fiesta y pegan contra un poste, se va el 40% de las publicaciones científicas de este país. Comunidades así de chiquititas y poco redundantes. Entonces, era para decir que me parece que la planificación, los ejercicios de planificación nuestros son, hablando con un ingeniero, mucho de empezar a construir el techo desde arriba del país que todos soñamos, ¿verdad? Y descuidado un poquito las fundaciones del país que somos, ¿verdad? Nada más. Indudablemente coincidimos en que toda la información es importante y que esté disponible y que esté actualizada, porque efectivamente ya hay procesos que son muy abiertos y se logra tener la información rápida. Por ejemplo, uno entra al Archivo Nacional y con la placa de un automóvil sabe quién es el dueño, etcétera, etcétera, o averigua mucha información allí, características de una propiedad, etcétera. Pero eso no tiene un crecimiento balanceado en todo, como para ir uniendo todo esto que tiene que ver de muchos lados.
recuerdo que el año pasado llevamos a personeros de Georgia Tech a la caja del Seguro Social que ofrecían gratis toda la tecnología toda la tecnología para tener una base de datos completa sobre las compras de los fármacos de la caja, controlar esos inventarios y la repartición de esos medicamentos. Gratis, de Georgia Tech. Y no fue posible. No fue posible. Es decir, una cosa tan elemental, y hemos oído muchas noticias de que se pudren las medicinas y pasa su tiempo de validez, etcétera. Y eso calculaban estas gentes que podía haberse implementado en 6 meses. Y en 6 meses era mucho tiempo, ¿verdad? Por el desastre que tenían todos los hospitales y todas las farmacias, todas esas cosas, ¿verdad? Pero había que hacer ese gran esfuerzo que muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo. Y de nuevo, como dije en una parte de mi primera exposición, porque aquí se mezclan los intereses, y no solo es interés público, sino también interés privado. Y aquí yo no voy a defender ningún empresario que no haga las cosas como debe ser y que no cumpla lo que tiene que cumplir. Eso tiene que ser parejo también. Aquí no hay leyes para unos sí, para otros no. Y eso es algo que nos dice mucho de lo que estamos padeciendo. El día que la información esté disponible, no solo va a ser más transparente, sino que va a ser mucho más fácil, como todos hemos coincidido, en todos los procesos que tengamos que hacer. ¿Qué pasó? Milson, Así. ¿se apagó el micrófono? Sí, y incultura sobre esto. No, yo pienso que es un problema de que hay que generar una cultura, pero que hay muchos intereses, no solo cuestión económica, sino de sectores y de grupos y de gremios que no quieren, no pueden, la esconden, ponen trampas y entonces por eso es que no puede. Suena como muy fácil, pero de verdad que eso es lo que pasa. Yo pienso que usted tiene gran experiencia porque ha hecho muchos esfuerzos en ese sentido y hasta pueden estar las bases de datos, pero no salen de donde, porque si salen exponen a diferentes sectores o los están espiando. Mire, nada más, perdona, Roberto, déjame acabar este otro punto. La tecnología está muy bien. ¿Cuál tecnología compramos, usamos? La ABC, porque el día que decidamos tener una tecnología, lo razonable es que esa tecnología se mantenga. O vamos a tener un sistema operativo A, un sistema operativo B que no sean compatibles, etcétera. Ahí hay una gran discusión para definir cosas que sean coherentes en todos los sistemas y que podamos tener toda la comunicación trasladándose de un lado para otro. Sí, eso es lo que decía doña Amelia, que hay muchísimos intereses de por medio, ¿verdad? El modelo de Open Data es un modelo basado en Open Source, precisamente para evitar esa discusión, pero genera una discusión de los que no les gusta el Open Source. Okay, no puedes quedar bien con todo el mundo. El principio de publicar datos crudos a mí me parece que ofrece un enorme potencial. Vamos a recibir una pregunta más, pero le vamos a pedir a Leda que por favor que nos organice las boquitas y la musiquita porque vamos a celebrar los 25 años, lo quieran o no. Bueno. Felipe. Bueno. Buenas noches, buenas noches. No le funcionó el micrófono. Buenas noches. Lado. ¿Quién sigue? No, mentiras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Okay. Muchas gracias. Mi nombre es Felipe Castro. Yo voy a partir de lo que don Bricio dijo, que tenemos una oportunidad de construir una manera diferente de ver las cosas. Voy a preguntarle a don Jaime. Don Jaime habla acerca de que no hay una claridad en las reglas del juego. Se refiere sobre todo al tema empresarial o al sector empresarial, en donde, ¿verdad?, hay reglas que no están claras o donde generan muchas dudas acerca de qué va a pasar cuando se cumplen. Pero por el otro lado, usted mencionó 3 casos muy claros y realmente me encantaron.
habló de las compras en línea, ¿verdad? De las instituciones autónomas, básicamente este decreto que se hace escasos días, el tema de la votación de los diputados y además la escogencia de los diputados. Y por ese lado, una de las grandes contradicciones de nuestra sociedad es que las reglas están muy claras de cómo estas tres cosas operan. Es un poco cínico, pero las únicas personas que pueden cambiar en cómo los diputados operan son ellos mismos, ¿verdad? Entonces, digo, no hay ninguna tecnología que valga ahí, ninguna transparencia que realmente sea relativa, a menos de que realmente podamos cambiar las reglas del juego de ahí, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo construimos de verdad un país en donde las reglas del juego de unos que están muy claras y que son muy fáciles para ellos seguirlas y no hay ningún solo incentivo? Porque veamos a ver otra vez, en el gobierno central se pagan 22% salarios más altos y en las instituciones autónomas un 49%, ese es el dato. O sea, creo que los incentivos para mantener esas reglas son bastante claras. Entonces, si no hay incentivos ahí, ¿cuáles son los mecanismos de presión que se generan desde los otros sectores? Y le pregunto también a doña Amelia, los medios de comunicación, especialmente los masivos, especialmente llámese La Nación, Teletica, no tienen ningún incentivo para rendir cuentas a los ciudadanos tampoco, porque cada 4 años hacen una fiesta multimillonaria con la deuda política que se les otorga, que pasa casi que de nuestros bolsillos a los medios de comunicación masiva. Entonces, si un periódico tan respetable como La Nación no pone sus fuentes de información y no generan los medios para que nosotros realmente estemos informados, o sea, ¿quién nos puede obligar y cómo los obligamos? Gracias. Bueno, vale que era una pregunta fácil y sencilla y pequeñita, ¿verdad? Sí, en realidad eso es cierto, ¿verdad? Sí, y le pongo otro ejemplo. Todo el mundo habla de cambiar la ley y el reglamento de la Asamblea Legislativa, pero nadie quiere perder el derecho del carretillo con las mociones cuando no le conviene la ley que está en discusión. Y efectivamente y desgraciadamente así está hecho el orden político del país. ¿Cómo podríamos cambiar eso? Bueno, alguna gente ha hablado, políticos expertos, de que deberíamos de tener una constituyente en algunas áreas, pero también eso probablemente generaría otra discusión en áreas que no estamos tan mal, porque quiero aclarar, este país tiene muchas cosas valiosas, ¿verdad? No es que estamos, pero hay cosas de fondo que sí nos preocupan, y una es la parte política, la tercera pata de ese barco, la parte estatal. Eso hay que generar conciencia, hay que exigir, hay que estar permanentemente en esa discusión, y desgraciadamente hay un gran desinterés ciudadano en participar en estas discusiones. Y lo vemos ahí en UCAEP, permanentemente el equipo técnico de UCAEP, pero casi todos los días está metido en la Asamblea Legislativa, o atajando cosas que no convienen a este país, o viendo otras cosas que uno dice, pero ¿cómo estarán pensando en todo esto, verdad? Y hay una gran desidia por todo este mismo problema que tenemos de la participación de todos los ciudadanos en los temas que podrían cambiar este país. Porque un diputado cambiaría una ley o cualquiera de estas cosas si siente una presión ciudadana importante. No hay cosa que le tenga más miedo a un diputado a la presión ciudadana. Y ustedes véanlo cuando ha pasado con ciertos proyectos, cuando se siente esa presión ciudadana, cambian muchas posiciones. Y somos nosotros los que tenemos que hacer eso, todos los ciudadanos, estamos en nuestro país. Y si no ejercemos esa presión, que hay que hacerla respetuosamente y con buenos argumentos, no se va a sentir un cambio de verdad. Vieran que cuando a mí no me gusta participar en este tipo de, no porque las considere que no son importantes, son importantes, pero en general yo veo que mi trabajo es
de otro tipo, ¿verdad? Que venir a conversar sobre el tema, pero a la final es interesante. Pero cuando lo hice es porque yo creo a esta altura que nosotros tenemos que innovar en eso, o sea, no podemos seguir hablando de lo mismo y de la misma manera. O sea, cuando hablamos de transparencia, de tecnología, de cambiar las cosas, lo hizo muy bien los dos señores que estuvieron de primeros conversando con nosotros. Tenemos que cambiar, tenemos que pensar que esto, a como están las cosas, parte de cada uno de nosotros, y entonces, ¿cómo hacerlo? Yo digo, la revolución de la conciencia, y usted se puede reír, pero cómo nosotros, los medios de comunicación, también podemos llegar, de qué manera, y yo trato de hacerlo todos los días, pero no puedo hablar por la nación, y yo no sé si la nación está organizada para sacar los millones cada 4 años, o que le dicen, usted hable de eso porque a mí me conviene, o si Teletica está organizada, eso yo no lo sé, yo sé lo que yo hago como periodista. Y es aludir un poco a cambiar la cultura, a ser innovadores en eso, a ver que hay cosas diferentes. Yo cuando veo a don Roberto Artavia planteándose eso, yo pienso que es que él ha estado pensando, es que aquí no funciona nada, él ha estado metido en todo tratando de ayudar en el país, es que aquí no funciona esto, aquí no funciona lo otro, ¿por qué no funciona? ¿Qué es lo que hace falta? Y eso es lo que yo creo que los medios de comunicación, por ejemplo, lo que yo trato de hacer es que la gente se levante a la hora de votar, pero no es fácil, ¿verdad? Si fuera tan fácil, o si yo estuviera pensando, cada 4 años va a entrar plata al programa por las elecciones, entonces yo voy a manipular las cosas, sería un facilismo, ¿verdad? De parte del que lo ve así y de parte mía también, si yo fuera una periodista que trabajara en ese sentido. Creo que los medios tenemos que trabajar tenemos que trabajar cambiando la mentalidad, pero yo no tengo la receta mágica que no sea innovar, que no sea usar tecnología, que no sea usar las cosas nuevas para que las nuevas generaciones tengan claros esos cambios que hay que dar, ¿verdad? Como elegir los diputados de otra manera. Son tantas cosas de las que hablamos todos los días, pero a la final es algo muy complicado, no es fácil y pasa por ideas y por actitudes y por gente trabajando y por gente haciendo algo más por su comunidad y no solo recibir el salario por mes y por mover las cosas. Ya no se puede hacer una revolución. La revolución tiene que salir de otra manera, de la persona, de la conciencia, del compromiso que tiene con un cambio que todos pedimos y todos queremos que se haga. ¿Me explico? Entonces yo no sé si eso le satisface a usted, pero que los medios están que estamos en una danza de millones cada 4 años. Yo nunca he estado en esa danza de millones, nunca, ni lo he visto, ni nadie me ha dicho, Amelia, ponete viva, no le preguntes nada importante a los candidatos porque necesitamos hacer millones y que sigan la misma tontería de siempre. Nunca me lo han dicho. Ni yo le he dicho a una persona que trabaja conmigo, muchachos, esta es la línea para que nos aburramos todos, que los candidatos no digan nada y saquemos más plata el próximo año. No, al revés. Estamos viendo cómo vamos a innovar en este proceso electoral en ameliarueda.com, cómo vamos a innovar para que los candidatos, a ver si logramos que esta vez digan algo más que lo que nunca dicen en ningún debate de ninguna parte, porque nos imponen como condición que ni siquiera puede haber una repregunta en un debate presidencial. Entonces nosotros ahora, gracias a Internet, estamos pensando en abrir espacios, ¿verdad?, en la red, para que ningún candidato nos diga que no le repreguntemos, le vamos a repreguntar y vamos a tratar de profundizar en el tema. Pero lo que te quiero decir con eso es que no es tan fácil para nosotros, ni verlo de parte de ustedes así también es un poco fácil, ¿verdad? La cosa no es esa, es una cosa que pasa por todos nosotros, pienso yo. Marguitas, ¿quieres opinar? Es que no de transparencia, la pregunta no fue para mí. Ok. Bueno, como 25 años no se los brinca un burro, quiero dejarlos con una idea para que piensen. Quiero que sigamos ahora hablando y discutiendo del tema. Quiero proponer una idea. Quiero proponer una idea de hacer un transparentómetro, que es algo muy sencillo. Es un formulario en Internet que se lo enviamos a todas las instituciones y a todas las empresas, para que llenen el formulario, que básicamente un formulario, digo yo, puede ser transparencia financiera, transparencia operacional y transparencia estratégica. 4 o 5 preguntas en cada uno de esos temas, pero resistiendo la tentación que tienen todos los estadísticos de ponderar y sumar y sacar promedios y hacer rankings y hacer ese tipo de cosas. Yo propongo, obviamente las instituciones públicas todas deberían llenar el formulario, las empresas privadas pueden elegir si lo quieren llenar o no. Obviamente elegir no llenarlo es un indicador de transparencia,
o de falta de. Lo que yo propondría es que en vez de empezar a hacer cosas que nadie entiende, ¿verdad? Calcular índices como el de Transparencia Internacional que nadie entiende, yo propongo dejar que sean las redes sociales las que juzguen los resultados o las respuestas de todo el mundo. Yo creo que la transparencia es un vehículo para generar confianza y la confianza es la única manera que tienen las empresas e instituciones de crear lealtad. Y en un mundo hipercompetitivo, la lealtad es realmente un bien muy escaso. Entonces lo dejo para que lo piensen, agradezcamos a los panelistas y vamos a tomarnos un traguito. Pero nadie tiene plata, no tiene tiempo, no pueden hacerlo.